Bienvenidos nuevamente al módulo de Vigilancia e Inteligencia. Esta parte tiene como objetivo mostrarles la parte final del ejercicio donde se consolidan las fuentes de información y particularmente se hace un ejercicio muy importante para que ustedes determinen primero las necesidades de información que requiere su empresa y por segunda parte que ustedes a partir de fuentes de información puedan hacer una elaboración detenida sobre la información que van a necesitar para capitalizar conocimientos y a partir de ese conocimiento explorar y no solamente identificar las características que nos van a hacer más competitivos en el mercado. Hemos recordado que si ya necesitamos datos para llenar información importante dentro de la organización, se requiere un sistema que permita no solamente identificar cuáles son esos datos, cómo se transforman esos datos en fuentes de información correctas, sino también procesarlos de manera muy clara y organizarlos. Aquí vamos a tener un primer enfoque sobre cómo hacerlo. Por favor, permítanme que les presente mi pantalla en este momento para hacer el ejercicio conforme a los que les he venido hablando. Particularmente, hemos recordado que el proceso de vigilancia e inteligencia es un proceso que ha migrado transicionalmente partiendo primero de lo que se entendía por vigilancia tecnológica y hoy se abre en su espectro para involucrar no solamente aspectos que tienen que ver con las tecnologías, que son supremamente importantes, sino aspectos que tienen que ver también con la competencia, con el mercado, con el entorno, entre otros. Ese proceso de vigilancia tecnológica tiene una serie de pasos, de procesos y de subprocesos que normalmente están condicionados por unas preguntas detonadoras. Antes de iniciar cualquier proceso de vigilancia e inteligencia, deberíamos responder internamente este tipo de preguntas. ¿Cuál es el objeto que buscamos con la vigilancia e inteligencia en nuestras organizaciones? ¿Qué debemos vigilar en términos de las dimensiones que lo componen? ¿Qué informaciones deberíamos buscar? ¿Dónde es posible localizar ese tipo de informaciones? ¿Cómo tratar y organizar la información que recolecto? Y una vez que la recolecte, ¿dónde debo comunicarla y bajo qué procedimientos? Además de eso, promover, por supuesto, la implicación de todo el personal, que son fuentes de información, algunas tácitas y otras muy puntuales en la organización, y qué recursos vamos a destinar para la organización de este sistema. Este proceso normalmente empieza con una definición clara de necesidades. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué es lo que realmente me motiva a mí a buscar la información? Mis necesidades de información están relacionadas en el corto plazo con la vigilancia de la competencia, con la vigilancia de mis proveedores. Para mí como organización es importante, por ejemplo, estar al tono, estar al tanto de lo que sucede particularmente con el entorno, por ejemplo, con las normativas que existen a nivel de turismo. Es importante para mí como organización estar al tanto de lo que sucede a nivel de prospectiva tecnológica. Esas son las preguntas que normalmente parten de una necesidad específica y a partir de ahí buscamos y tratamos y validamos la información que vamos a necesitar. Muy importante identificar a partir de estas grandes preguntas que me hago, por ejemplo, en términos de competencia, cuáles son los valores promedio que maneja la competencia en términos de precios, por ejemplo. Es una información importante para mí para identificar características competitivas. Es importante saber dónde encuentro esa información, cómo la sistematizo, cómo lo organizo de manera eficiente, cómo son los tiempos, entre otros. ¿Cómo pongo en puesta en valor la información? ¿Cómo extraigo a partir de los datos que tengo información valiosa que me permita a mí difundir esa información para después tomar decisiones con ella? Y es un proceso cíclico, natural, que normalmente hace posible que se convierta en parte de la organización como un todo. El primer paso normalmente es la definición de necesidades y a partir de la definición de necesidades empezamos un subproceso en este gran proceso de vigilancia e inteligencia. La primera pregunta es, ¿cuáles son los factores críticos de vigilancia? Cuando hablamos de factores críticos de vigilancia me refiero a los competitivos, me refiero particularmente a lo que tiene que ver con el entorno
a lo que tiene que ver particularmente con la fase tecnológica y todos los ejes que conforman normalmente la vigilancia y la inteligencia. A partir de ahí, ¿cuáles son los análisis de medios y recursos internos que voy a obtener o que voy a tener para manejar y procesar la información? Cuando hablamos de mediar la información, nos referimos a tránsitos o a transformaciones que normalmente esa información nos genera. Podemos hacerlo a partir de un Excel, por ejemplo, o podemos hacerlo a partir de información mucho más robusta en los ERP de la organización, si se tiene, por supuesto, o quizá a través de sistemas externos, o quizá a través de mediaciones tecnológicas como un Power BI, entre otras. Lo que es cierto es que ese análisis de medios y recursos internos es supremamente importante porque nos va a permitir a nosotros hacer un esfuerzo en la búsqueda de fuentes de información y cómo manejarlas sistemáticamente. Implicación de los colaboradores de la empresa, cuáles van a ser las funciones principales que deben estar atentos a ellos, normalmente en la búsqueda o en la interacción que tienen con diferentes tipos de actores de interés, nos pueden recopilar información valiosa que posiblemente pasa de ser tácita a ser explícita cuando mediamos normalmente o cuando definimos muy bien las necesidades de información. Y por supuesto, esto nos lleva a definir un presupuesto en términos de vigilancia e inteligencia importante para determinar cuál es el punto de partida de la organización. En términos de la definición de necesidades, lo primero que tenemos que preguntarnos como organización es qué tipo de información queremos conseguir y dónde se va a obtener. Entonces, hay algunas preguntas detonadoras. La primera es más importante conocer mis clientes o mis competidores. Esto es un criterio que normalmente me va a permitir a mí hacer un ejercicio que es importantísimo, que es la priorización. ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo de mi empresa? ¿Dónde estarían focalizadas? ¿Cuáles son las áreas de interés estratégico en que la empresa debe estar constantemente informada? Y recordamos que los ejes de la vigilancia tecnológica son los competitivos, relacionados normalmente con la competencia, los comerciales, relacionados con los mercados de clientes y con los mercados de proveedores, y la vigilancia tecnológica particularmente, y la vigilancia del entorno en términos normativos de manera amplia. En este paso de definición de necesidades, podríamos preguntarnos, por ejemplo, en qué aspectos basa el cliente su decisión de compra, cuáles son los drivers de consumo, si son precios, calidad de producto, entre otros. Y es un eje importante para definir, por ejemplo, cuáles son las características que estoy deseando de información para capitalizarlas. ¿Qué hace mi organización mejor que los otros competidores? ¿O qué hacen los competidores mejor que yo si estoy buscando, por ejemplo, eficiencia? ¿Cómo se relacionan estos elementos con la decisión de compra del cliente? ¿Qué áreas de la empresa son fundamentales para competir con éxito en el mercado? Recordemos que en cada uno de los ejes, competitivo, comercial, tecnológico del entorno, yo debería tener una necesidad de información. No siempre son en todos. Normalmente las actividades de priorización le indican a una empresa cuáles son los ejes en los que quiere desarrollar de manera primaria sus necesidades. Recomendable en algunos casos cuando se inicia este proceso de vigilancia, manejar a profundidad algunos ejes que sean estratégicos para la compañía. No necesariamente tiene que tomarlos todos, aunque todos son importantes porque identifican probablemente oportunidades competitivas. La primera parte es la relación competitiva. Por ejemplo, conocer con mayor profundidad a un competidor, comparar prácticas. En ese sentido, es importante, por ejemplo, conocer características de productos, características de servicios, características de precios, características de comunicación estratégica que tenga la competencia, y para eso es importante determinar el qué necesito entender de mi competidor. La parte comercial, muy importante, por ejemplo, no solamente vigilar al cliente, sino también al proveedor. ¿En términos de qué? En términos de diferentes características. Por ejemplo, características que limitan la decisión de consumo, características que hacen posible que un cliente me compre, características, por ejemplo, de porcentajes de mercado, entre otras. Entonces, esa vigilancia comercial es muy importante. La vigilancia tecnológica, por supuesto, cuáles son los últimos avances en términos de técnica, en términos de sistemas tecnológicos,
en qué líneas se está investigando, cuáles son, por ejemplo, las competencias más activas en términos de vanguardia tecnológica, cómo afecta la vanguardia tecnológica, por ejemplo, a mi mercado o, por ejemplo, a mi cadena de valor en términos de costos. Estas decisiones, manejarlas de manera oportuna, hacen que los tránsitos competitivos sean muchísimo mejores y que normalmente tengamos algún tipo de ventaja sobre otros. Y por supuesto está el entorno como un todo, que hablamos de los factores exógenos políticos, económicos, sociales, culturales, técnicos, entre otros, pero particularmente los políticos normativos que están fuera de nosotros y que normalmente hacen plataformas de despegue o generan normalmente barreras hacia afuera. Por ejemplo, una barrera que puede colocar una normativa relacionada con algún tipo de impuesto o quizás una característica que puede impulsar a una organización en términos de características que le permitan generar más y mejores esfuerzos hacia un área. Por ejemplo, una disminución de impuestos, por ejemplo, algún tipo de prebenda que se le dé a nivel normativo a algún tipo de sector. En términos de la definición de necesidades, para hacerlo un poco más práctico, si hablamos de las áreas de vigilancia, algunos factores críticos comunes de vigilancia, para llevarlo en términos mucho más prácticos, podrían ser estos: principales segmentos de mercado atendidos, posición y cuota de mercado, barreras de entrada y estrategias de marketing en términos de producto, precio, plaza, promoción, entre otras, objetivos perseguidos en cada segmento de mercado, principales distribuidores con los que se trabaja, cadenas de suministros, entre otros. En términos de productos, por ejemplo, líneas de productos actuales y futuras, información de ventas, productos sustitutivos, competidores principales, competidores, tecnologías emergentes, situación de patentes, material y cadena de distribución, entorno, muy importante la parte normativa, la legislación, políticas nacionales e internacionales, oportunidades y riesgos financieros, clientes, necesidades y demandas, perfil de los clientes, hábitos, tendencias, entre otros. Estos son factores que, si bien son factores críticos de vigilancia, se pueden llevar literalmente a indicadores que nos permitan a nosotros generar data eficiente para transformarla en información. Si ya yo tengo claro cuál es mi necesidad de información, el siguiente paso o el paso número 2 sería relacionado con la búsqueda y tratamiento de esa información que necesito. Por eso es supremamente importante identificar las fuentes de información que sean relevantes, definir herramientas de búsqueda y, por supuesto, buscar y recoger esa información. ¿Qué tipo de información? Información puede ser de corte formal o informal. La información formal normalmente reposa a nivel de diferentes tipos de informes. Normalmente son sectoriales, pero hay muchas más. Las informales normalmente vienen de otro tipo de fuentes que también son importantes. Por ejemplo, en relaciones que yo tenga con mi cliente, donde hago uso, por ejemplo, de una conversación que se puede transformar en una suerte de entrevista a profundidad y a partir de ahí puedo sacar información relevante. Si son gratuitas o son de pago. Mucha información gratuita, vamos a revisar algunas a continuación y algunas que se conocen hoy día como bases de datos sindicadas, las cuales nos toca pagar un dinero que normalmente se retribuye con información que es muy precisa a nivel sectorial. Las conocemos como bases de datos pagas. Normalmente la información también es estructurada o poco estructurada en el sentido en que se pueda manejar con grandes cantidades de datos o de información, o que sea difícil de procesar o que requiera algún tipo de información mucho más precisa para su procesamiento. También puede ser traída directamente de un tercero o consultada o realizada directamente por la persona que realiza la investigación. En las fuentes informales recordamos que dentro de ellas pueden ser los trabajadores, colaboradores, socios, proveedores, clientes, diferentes tipos de empresas que normalmente a partir de interacciones como las que hacemos a partir de misiones y otras, nos permiten llegar de manera asertiva a cosas que
o informaciones que normalmente son de difícil consecución. Esa fuente informal es muy importante, normalmente está en un conocimiento de carácter tácito, es decir, está en la mente de las personas que normalmente están en ese proceso, y el ejercicio de la vigilancia es explicitarlo, es decir, llevarlo a una formalidad de codificarlo y entenderlo como una información útil. Dentro de las fuentes formales, bueno, encontramos normalmente las que ya están elaboradas, como la prensa nacional, noticias, datos y estudios de mercado, informes sectoriales, datos de empresas, particularmente información secundaria de corte interno, incidencias judiciales, cambios de directivos, entre otras. Temas de propiedad intelectual, patentes, marcas de competencia, dominios web o similares, todas las leyes o disposiciones y regulaciones, datos estadísticos, redes sociales que cada vez cobran muchísima más importancia. Normalmente es un tratamiento que, a pesar de que esté ahí, realmente hace parte del sentido orgánico de información, aunque hay características relacionadas con chatbots y otros, pero lo más importante es que normalmente nos habla un poco sobre presencias de marcas, empleos, entre otros. Dentro de las fuentes de información también encontramos fuentes de información que son normalmente gratuitas, muy importantes y muy nutridas. Fuentes sectoriales, entre otras. Fuentes que nos permiten entender que existe una información amplia realmente sobre tendencias del sector que deben ser buscadas y consultadas de manera periódica. Que desde diferentes aristas, por ejemplo, las características a nivel de entorno, donde tenemos los estudios, por ejemplo, económicos más importantes, definidos, por ejemplo, por la Junta Directiva del Banco de la República, o informes sobre cómo hacer negocios del Doing Business, o el Foro Económico Mundial, pero particularmente también encontramos información muy importante como ProColombia, o información muy importante acerca de las características particularmente de algunos sectores. En el caso, en el caso del turismo encontramos muchas y variadas fuentes de información. Vamos a ver algunas particularmente para que ustedes puedan hacer un ejercicio de aproximación y, por supuesto, empezar por ahí y terminar haciendo un ejercicio muchísimo más interesante. En relación con este ejercicio también trabajamos con fuentes primarias, donde nosotros ya no vamos a encontrar la información de alguna manera hecha, sino que tenemos que realizarla a partir de un acercamiento normalmente con clientes o proveedores. Y lo hacemos con técnicas de investigación como las encuestas, como grupos focales, como un viaje a través de lo que pasa con el consumidor, pero también a través de características etnográficas. Lo cierto es que esas fuentes primarias deben tener un protocolo, deben realizarse en el tiempo y a partir de ahí se puede sacar información útil, por ejemplo, sobre características deseadas en el servicio, sobre las mejores prácticas y sobre otras. Piensen no solo en lo que pasa dentro de su organización, sino también hacerlo de manera repetitiva o de manera particular o sistemática, por ejemplo, con clientes de la competencia. Es muy importante recordar que en el ejercicio que hemos venido trabajando, una parte álgida de todo este proceso es que debemos ser éticos en la consecución de información. No estamos hablando de espionaje, pero sí estamos hablando de algunas características que nos permitan llegar de manera oportuna a esa información. Por ejemplo, teniendo diferentes asociaciones gremiales que nos permitan hablar con la competencia, y normalmente en ese ejercicio se destilan informaciones que normalmente no son sensibles, pero que nos ayudan en el proceso. Otras fuentes gratuitas muy importantes, como las que les voy a mostrar a continuación, son el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene Ruta Medellín, muy interesante, particularmente a partir del observatorio, y particularmente hacen unos ejercicios muy interesantes en diversos sectores. Me voy a tomar el atrevimiento de mostrarles un ejercicio de Ruta Medellín para que podamos ver las particularidades que tiene. Si yo ingreso a Ruta Medellín,
En Ruta Medellín, como podrán ver, en la parte inferior van a encontrar, en la parte inferior, aquí está, perdón, aquí donde dice recursos, van a encontrar el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Información, y dentro del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Información van a conocer diferentes informes que generan oportunidades en el sector, de diferentes sectores, por supuesto. Uno de ellos muy importante, que a nosotros nos toca, el sector, en este caso, el sector de turismo, por ejemplo, y puedo entrar directamente al turismo de negocios y buscar lo que compete, por ejemplo, a un área que es del total interés de ustedes. A partir del turismo de negocio podemos ver algunas características que lo encierran, cuáles son las tecnologías, las tendencias que existen, y eso me puede llevar literalmente a entender de manera general cuáles son esas aproximaciones de tendencia, esas aproximaciones de ciencia, tecnología e innovación que están ahí y que normalmente son ocultas para las personas que no tienen conocimiento de cómo acceder de manera puntual a este tipo de información. Así como existe este tipo de observatorios, podemos encontrar los observatorios o los boletines tecnológicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso los boletines de vigilancia tecnológica del Programa Iberoamericano de Propiedad Intelectual, muy interesantes. Todos estos nos van a entregar normalmente, ya se habla de portales sectoriales, incluso instituciones académicas, relaciones con instituciones gubernamentales y, por supuesto, los observatorios de ciencia y tecnología, información útil y sensible de lo que está pasando a nivel sectorial, información que debemos tener o debemos beber de ella para poder, a partir de ahí, identificar diferentes oportunidades y consolidar en algunos casos nuestros portafolios presentes y futuros en términos de investigación. En buscadores de tendencia están los famosos Track Hunter. Interesante, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Bogotá hace algún par de años realizó un ejercicio con diferentes casas, particularmente con Track Hunter, para hacer una cosa muy importante que es procesos de vigilancia en diferentes sectores. Podemos buscarlos como Cámara de Comercio de Bogotá y a partir de ahí buscar los análisis de tendencia que se encuentran a partir de diferentes buscadores nacionales e internacionales. Eso nos lleva a diferentes tendencias de mercado, entender dónde están hoy en día diferentes focos a nivel de consumidor, qué es lo que se está moviendo en términos normativos y tecnológicos, y nos permiten luces importantes sobre el ejercicio. A partir de todo lo que hemos venido hablando, los voy a invitar a que realicen como parte de este ejercicio una identificación de fuentes. Esta identificación de fuentes es quizá la última tarea de este módulo que les va a permitir a ustedes dos grandes cosas. La primera, hacer un ejercicio serio y detallado, sobre todo bien pensado, acerca primero de las necesidades de información, qué busca la empresa particularmente. Y cuando hablamos de qué busca la empresa, hablamos particularmente aquí en términos, por ejemplo, de vigilancia comercial o de vigilancia competitiva o de vigilancia del entorno. ¿Qué busca? Por ejemplo, la empresa es altamente sensible, diciendo cualquier cosa, la empresa es altamente sensible a las divisas, porque el 80%, por ejemplo, de sus huéspedes normalmente vienen de otras partes del mundo y pagan en dólares. Entonces, si ese sería el caso, por ejemplo, una de las cosas probablemente que buscaría la empresa es identificar, por ejemplo, identificar la volatilidad y prospectiva de la tasa representativa del mercado o precio del dólar. Entonces, si esta es una de las características que busca la empresa, por ejemplo, a nivel del entorno. Por ejemplo, a nivel del entorno, identificar, por ejemplo, identificar el índice de confianza del consumidor
porque se han dado cuenta a partir de diferentes tipos de análisis que en la medida en que aumenta el índice de confianza se dispara el tema del turismo o impacta de manera muy positiva al tema del turismo y queremos correlacionar esas variables. Por ejemplo, yo quiero identificar nuevas propuestas de ley en relación con el sector turismo, incluso particularmente en turismo ecológico. Entonces, fíjense cómo uno lo primero que inicia es a partir de búsqueda de información precisa en la empresa. Entonces, esta parte es importante y debemos entender qué tipo de vigilancia estoy realizando. En este caso, podría ser una vigilancia del entorno, dada la definición de necesidades que estoy colocando. Ahora, ¿cómo consigo esa información? Entonces, esta parte es importante. O sea, ¿cómo se consigue esta información? Lo voy a hacer de manera genérica, pero básicamente voy a colocar aquí a partir de fuentes secundarias de información de corte gratuito. Diciendo que esta información, la mayoría de esta información está supeditada normalmente a informaciones de corte sectorial que se encuentran en términos de diferentes páginas web, por ejemplo, y que normalmente son de corte gratuito. ¿Qué información me permite dar respuesta a esta necesidad? Por ejemplo, aquí, la volatilidad prospectiva de la tasa de cambio, es decir, el precio del dólar. Entonces, el tipo de información probablemente sea el precio del dólar por día. Esa es una información que me permite dar respuesta a esta pregunta. El índice de confianza del consumidor probablemente es, el tipo de información es el índice, la búsqueda del índice de confianza. El tercero probablemente sería qué tipo de información, sería una vigilancia al Congreso de la República, ¿no? Que estén haciendo, ni siquiera al Congreso, ¿sí? Congreso de la República. Entonces, a partir de esta información, yo podría empezar a pensar en las fuentes de información relevantes. ¿De qué información dispone la empresa internamente? ¿O dónde encontrar la información que no tiene? Fuentes de información externa. Pues probablemente estas tres son del entorno. Y probablemente dentro de estas tres, la primera y la segunda, que es identificar volatilidad, están por fuera del entorno. Yo podría decir que, por ejemplo, aquí una fuente de información podría encontrarse en el Banco de la República, que maneja, por ejemplo, la volatilidad o el precio del dólar a través del TRM. La segunda podría ser a través, en este caso particular, del índice de confianza del consumidor, de FEDesarrollo, que maneja este indicador, FEDesarrollo. Y la tercera, por ejemplo, vigilancia al Congreso de la República, lo podría hacer quizá a partir de información que tiene la empresa internamente. Por ejemplo, si tiene un lobby en el Congreso, algún abogado especialista que busque información de manera permanente. Entonces, por ejemplo, abogado sectorial especializado, que maneje dentro de su ejercicio este tipo de alertas tempranas, o quizás aquí, por ejemplo, a partir de, qué sé yo, información de boletines del Congreso sobre temas de nuevas leyes u otras, o nuevos proyectos de ley. Entonces, es importante hacer el ejercicio. Incluso podríamos tener muy claro cuáles son esos políticos o esos congresistas que estén fomentando este tipo de políticas y hacer seguimiento, por ejemplo, en Twitter, de lo que está pasando con
algún tipo de congresista que lleve a cabo este tipo de iniciativas. Entonces, fíjense que si estamos haciendo el ejercicio de vigilancia a nivel del entorno, podemos hacerlo particularmente con todo lo que nos relaciona en la parte competitiva, en la parte comercial, entre otras. Hay información que si bien no tiene la empresa particularmente, la podemos tomar de otras fuentes de información o hacer innovaciones abiertas, por ejemplo, con bases de datos pagas. Una de esas bases de datos pagas muy interesante y tiene que ver con la base de datos particularmente de Euromonitor, donde podemos sacar información muy importante en términos de lo que sucede con sectores económicos, en términos de lo que sucede, en este caso, con participaciones de mercado, análisis de empresas, entre otros. Información que normalmente es paga y que a partir del pago de esa información nos permite datos muy precisos. Esa información, si bien es paga, nos permite acceder a información privilegiada sobre algunos aspectos muy importantes para saber cómo está la industria como un todo, cómo están los competidores a nivel internacional y otras cosas que normalmente son importantes. Por ejemplo, en diferentes universidades se encuentran en las bases de datos pagas por la universidad, bases de datos de alta especialización. En este caso voy a utilizar una base de datos que se llama Passport. En esta base de datos puedo llegar particularmente a información muy precisa sobre sectores económicos y esa información sobre el sector económico se podría trabajar en algunos casos, cuando se compra este tipo de información desde la empresa, cuando se hacen convenios de colaboración a partir de otro tipo de entidades, puede ser industria, universidad, universidad de Estado, entre otras, e incluso cuando bases de datos de este tipo se dan de manera gratuita. En este caso es una base de datos paga, pero se puede hacer un ejercicio, como les decía, de revisión de lo que está pasando particularmente en el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí particularmente yo podría mirar el mercado de turismo médico en el mundo o en diferentes partes del mundo para no demorarme mucho. Y a partir de estos informes, que son informes, como les digo, muy importantes, que se pueden comprar incluso con características puntuales, puedo saber cuánto en millones de dólares se vende actualmente, cómo ha sido el tránsito en los diferentes años, qué características ha tenido, cuáles han sido las principales características que se tiene a nivel de la industria. Y es información supremamente valiosa. Entonces, esta es una información que normalmente es muy importante y que normalmente una entidad la podría comprar en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, para hacer el ejercicio eh, de turismo, voy a revisar aquí particularmente un reporte a nivel país para observar los datos que podría brindar una base de datos de corte especializado. Nos habla sobre el impacto, sobre datos claves o sobre hallazgos claves a nivel de la industria. Y es un análisis bastante interesante con datos muy alineados hacia información robusta. Nos habla de análisis de impacto, nos habla un poco acerca de las características del mercado en términos de su crecimiento, nos habla un poco de cómo se comparan esas características con relación a otros mercados internacionales. Incluso algunos tipos de reportes nos hablan de ventajas competitivas y son realmente muy interesantes. Tengo problemas de internet, pero son muy interesantes y los podrían comprar casi a demanda. Entonces, normalmente utilizando criterios como reporte de turismo
Voy a utilizar el criterio Euromonitor. Euromonitor, cuando quieran hacer, por ejemplo, algún tipo de inclusión o algún tipo de innovación en un área y necesitan información mucho más precisa, pueden comprar reportes. Estas bases de datos normalmente venden reportes particularmente precisos sobre cada una de las áreas. Los reportes van a tener normalmente un costo. Aquí están diferentes reportes. Este reporte particularmente tiene un costo de $2.400, pero pueden acceder también de una manera diferente al comprar la base de datos. Entonces son reportes que se entregan a partir de un pago y que su información es precisa para ustedes para continuar con una vigilancia tecnológica y puntual, revisar si vale la pena hacer o traer esa información y comprarla a nivel presupuestal en la compañía. De manera que es un ejercicio muy interesante porque les va a poner ustedes a pensar qué busca la empresa, dónde pueden conseguir la información, qué tipo de información necesitan y a partir de ahí identificar esas fuentes de información. Incluso aquí en la última hoja, cuando tomen la comercial, la competitiva, la tecnológica, incluso la parte del entorno, pueden tomar una, dos o todas las que ustedes consideren que son importantes desde su visión de necesidad. Llegar a la última hoja, donde normalmente a partir de las columnas que no son columnas, digamos, no están completas, es una sugerencia de abordaje, pueden empezar a colocar otras columnas que ustedes le agreguen valor en el ejercicio, pero que les ayuden en este proceso. Se habla de un eje de vigilancia, por ejemplo, de la competencia, cuál es el nombre que le voy a colocar en un momento determinado, cuál es el acceso a la fuente. En algunos casos, por ejemplo, es primario. Es interesante, por ejemplo, a través de entrevistas. Miren cómo el término de la competencia o el término comercial, yo lo podría hacer, voy a utilizar el comercial, utilizar bases de datos a partir de una fuente que ya no es web, que ya no es el teléfono, que de pronto es una entrevista o un grupo focal con mis clientes o con clientes de la competencia, entre otros. Naturaleza de la fuente, yo podría colocar aquí particularmente que son entrevistas a profundidad, entrevistas a profundidad. Descripción, yo podría literalmente hacer una descripción, se realizará en términos quincenales, un desayuno con dos clientes con características, ¿no? Gratuito pago, en este caso, tiene un costo. Las palabras claves, entonces, por ejemplo, aspectos claves buscados por el cliente en el servicio de hospedaje, por decir algo. Importancia, no todas las fuentes son importantes. Si mi foco es garantizar o aumentar, por ejemplo, el nivel de satisfacción, quizá esté entre 4 y 5, pero eso va a depender de cómo sea la visualización de cada uno de ustedes. Entonces la idea, por supuesto, es que tengamos un ejercicio, que ese ejercicio podamos partir y que yo pueda hacer a partir de ese ejercicio consideraciones o sugerencias que les permitan a ustedes empezar un proceso. Este proceso puede ser mediado por tecnología, pero siempre va a tener una identificación que parte de lo estratégico. Es decir, debe ser mediado particularmente por el tomador de decisión, pensado en la ruta estratégica de la empresa y a partir de ahí identificar qué se va a hacer con esto. Hay muchas empresas que haciendo o teniendo mediación tecnológica para la captura de información no hacen inteligencia, simple y llanamente porque no utilizan la información de manera asertiva. Vamos a preguntarnos qué información requerimos para la toma activa de decisiones y a partir de ahí, en un ejercicio de derecha-izquierda, realizar con mucha cautela, con mucha praxis, el trabajo que nos va a permitir hacerlo. Ese es el ejercicio que les dejo en este caso como tarea y me permito, por supuesto, despedirme de ustedes
Ha sido realmente muy importante este curso para mí y espero que sea de mucha valía para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una pronta ocasión.